Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del país donde se encuentren y la hora que estén viendo este video por las redes sociales. Mi nombre es Armando García, soy el director de Radio Nuestra América en Estados Unidos y director de la Agencia Mundial de Prensa acá en este país. Es un honor tener a David Sarabia, un escritor que cada vez que lo escucho es espeluznante. Y hace como un año más o menos se participó en la segunda expo literaria de poetas, escritores y narradores, y ahora que ya estamos en la tercera y por cierto la última semana, y ya la cuarta la tendremos hasta el mes de mayo. Y tengo público a Maggie Vázquez, Víctor López y Víctor Gripoli, o Gripoli, ¿así se pronuncia, Víctor? Muy bien, creo que estamos pronunciando. Trípoli, Trípoli. Muy bien, gracias y le damos la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso tenebroso a David Sarabia. David Sarabia, mexicano del estado de Sonora, del norte de México, ¿no? Sí, nacido en Culiacán, Sinaloa, en No. 1976, Ah, mire, pero pues radicando en el norte de Sonora, viviendo en San Luis Río Colorado desde 1982, pues es la frontera con Nogales, ¿no? no, nosotros hacemos frontera con Arizona, San con Luis, San Luis, Arizona. Arizona y con Mexicali, con Baja California. Las dos, sí, está bien. Muy bien. Aquí a 10 calles ya tengo Estados Unidos, ya de aquí estoy en mi oficina y ya está la garita aquí cerca, Muy bien. internacional. Está como yo estoy aquí como a 10 minutos o menos de la frontera con el estado de Michigan y como a hora y media de Canadá. Para que De son Canadá, mira, estás lejísimos, amigo, estás bien lejos. todo hasta Y arriba. pues tenemos a nuestro invitado Víctor Gripoli, el director de Editorial Solaris. Él está en Montevideo, ¿Cómo Uruguay. están? O sea Hola, que Muy está, lejos de ustedes, es un placer estar aquí. gracias. Y lo Vanessa tenemos desde Fens, la otra punta de Latinoamérica. claro. Y Vanessa Fens, de dónde está escuchando, Vanessa? Ah, ¿Qué Vanessa, a tal? ver. Muy buenas noches, un gusto estar aquí. Gracias, David, gracias ¿En dónde está por usted? invitarme, por la invitación. Yo estoy acá en Londres, En Londres. ¡Opa! en Londres, en London. Está bien. Bueno, Un poquito lejos. Yo estoy en Estados Unidos. Muy bien. Ah, Muy bien, mucho gusto. estado de Indiana, por estos lados. Muy bien, David Sarabia, ¿qué cuentos espeluznantes nos tienes esta noche? Cuentos espeluznantes, pues son varias historias que están escritas dos desde antes de la pandemia, Ok. las cuales fueron publicadas en un blog literario en España. Y fíjense que me gustaron tanto que ya no las seguí promoviendo, ahí las dejé olvidadas. En su entonces, quien los leyó, pues los leyó, pero me gustaron tanto que dije estas historias por su temática tanto social y terrible y realista, me gustan para que formen parte del cuerpo de un libro, o sea, de una antología propia. Y ahí los dejé, o sea, ya no los promoví. No falta quien busca en mi Face, ¿verdad? Que se aventura y da con alguno de ellos y ya pues los lee y me comenta. Ahí los dejé. Los otros 5 los escribí durante los 2 años de pandemia. Ese periodo, pues para mí la verdad fue muy productivo. Yo me dedico al negocio de la construcción, soy constructor y en ocasiones doy clases en las universidades. Y pues como todo era online y pues la construcción fue el giro que el gobierno federal nos detuvo, o sea, nos pararon en seco, pues prácticamente pues estaba en la casa, ¿verdad? Ahí pues encerrado con mi esposa, porque mi esposa trabajó también por medio de home office. Y fue ahí donde ideé pues las siguientes historias. Escribí algunas más también, las cuales algunas fueron publicadas en revistas digitales, en blogs o formaron partes de alguna antología. Pero dejé un bloque especial para el libro que quería contar, que quería publicar. Son historias largas,
Son historias que rondan entre, la más cortita creo anda por las 4,000 palabras y las más largas andan entre las 6,000, 9,000 palabras. Entonces son historias que se salen pues de la métrica que nos piden pues las revistas por lo general, porque pues son extensas, estamos hablando de entre 10 o 15 cuartillas o poquito más, y las dejé ahí, como dicen, marinando, ¿no? Y tenía esas ganas de publicarlas y pues las quería publicar, pero por mi parte, o sea, ya sea con una editorial independiente que me apoyara en la aventura, o ya sea en digital, o ya sea en Amazon. Y pues, ¿por qué? ¿Por qué decidí así? O sea, tengo otras historias. También en la pandemia escribí 3 novelas. 2 ya están terminadas, una la estoy terminando, la tercera, y otras historias también que están formando parte del cuerpo de otras antologías propias. Pero quiero arrancar con esta, como dicen, de poco a poco, para no saturar y para darles difusión, para presentarlas, para pasearlas aquí y allá, publicitarlas, porque a mí me gusta mucho eso, de la publicidad, me gusta mucho promover, me gusta mucho vender, o sea, me gustan mucho las ventas, o sea, fui vendedor en varias empresas y ejecutivo de ventas y ejecutivo financiero en bancos, y pues es algo pues, que se me da, ¿verdad? Me encanta, o sea, aparte de la literatura, que es también mi otra gran pasión. Y pues ahorita quiero hablar pues de este proyecto, o sea, es un proyecto de libro que se va a publicar, porque el libro ya está escrito desde hace tiempo, por lo que en ocasiones lo visitaba. Las que están en el blog, pues tienen sus errores, vea, obvio, ¿va? De hace 3 años, igual, pero pues ahora van a salir ya pulidas, revisadas, ya revisadas por un editor, quizás por otro escritor también experimentado, y como dicen, pues varias cabezas piensan mejor, ¿va? Para llevar a cabo la parte artesanal, lo que es la corrección, la edición, y en este caso, pues maquetación, publicación, presentación, y pues vamos a darle. El libro tiene el título Con la bestia en la sangre. Pues con el puro nombre pienso, ¿no? De que es como un golpe, o sea, un desgarre, o sea, un cuchillazo que impacta por la naturalidad de las historias. También por lo mismo, por la naturalidad de las historias, pues estoy consciente de que no me lo van a publicar, ¿verdad? En una editorial, se podría decir tradicional, o inclusive hasta en una editorial independiente, ya sea, no sé, o sea, por los temas que se abordan, por por lo gráfico de las escenas, quizás también. Ya he escuchado a colegas, hace poco Low Will Morrison, escritor de España, publicó El Evangelio de la Carne, lo publicaron en Perú. Yo pensaba que en España eran mucho más abiertos y nada, contó que le cierran las puertas, que nadie se anima, y pues prácticamente rechazado, y una editorial de Perú lo va a lanzar, o sea, que son especialistas, ¿verdad? En la temática. Con la bestia en la sangre es de terror social, o sea, son 7 historias, y no nomás es la violencia lo que impera en ellas, sino también los sentimientos, emociones, la crítica social, muy especial. O sea, es un libro que es producto de nuestro actual México, de nuestro propio presente, o sea, de nuestra actualidad. Y yo creo y siento que lo escribí y lo quiero lanzar para que en un futuro las generaciones de allá del 2050 digan, ¿a poco así era México? No puede ser, esto es una historia de horror, ¿va? Esto no existe. Y me encantaría, Vanessa, pero nos reímos por nuestra larga tragedia histórica, que desde la conquista es una historia de horrores y tragedias. ¿O habrá población en el 2050 en México? ¿Quién sabe, México? ¿Quién lanza las Habría que ver bombas? todavía, ¿verdad? Si Habría nos que ver. achicharra el calentamiento. Ojalá, no, esperemos que sí. Bueno, yo estuve leyendo los dos cuentos que hace referencia a David en los blogs y tienen ese tinte policial de alguna forma y
Él también estuvo participando con Moline Noir, con esta revista que estamos, bueno, que ya más que revista es como un libro, ahora le puede contar un poco más, que todo esto empezó en Perú, después pasó con nosotros aquí en Uruguay, con Editorial Solaris, y estamos pensando en sacar este libro, y a mí ese tipo de historias me gustan muchísimo, porque tienen muchos matices, y cuando me pasó los links, yo no las conocía, ¿no? Él ya me venía hablando de cómo iban a ser, y ya me hacía una idea yo. ¿Por qué? Por Selene, por Pinny Winnie, que capaz que ustedes conocen los personajes de horror, y tenía varios puntos en común estas historias con las que yo ya conocía de David. Y están, ¿cómo se puede decir? Perfectamente ensambladas en diferentes bloques, cómo él trata el tema de la sexualidad, del crimen, de cómo se desarrolla la historia, con un marco hasta que toca en algunos puntos la novela negra. Porque muchas veces pensamos que novela negra solamente queda en un marco policial clásico o con algunos enmarques crudos, y no es así. Va mucho más allá. Uno puede hacer novela negra, entre comillas, o un género que toque lo policial desde el relato también. Y en Pinny Winnie, que ahora David capaz que me contará un poco de su proceso creativo, yo se lo tiro aquí, centro, tiene esos puntos de alguna forma. ¿Por qué? Porque aparecen policías, aparece ese tema del pueblo, aparecen situaciones de sectas sacadas del ambiente citadino, pero de la gran metrópolis, ¿no? Y muchas veces la novela noir va desde la gran ciudad, pero también va a otros aspectos más alejados de la misma. Entonces me parece muy, muy rica la prosa, me parece muy interesante este proyecto que va a venir ahora, y nosotros aquí desde el sur lo vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque consideramos que hay que romper estas barreras. Y hace unos minutos yo le estaba mandando a David un poco algunos lineamientos de una convocatoria futura que iba en contra de un montón de cosas que se estaban planteando, de mantener eh, lo que podríamos llamar la literatura alta, mediana o baja. Y eso para mí no existe. Y seguimos pensando en eso, ¿no? Seguimos pensando capaz que la ciencia ficción es menor, el terror es menor, la novela policial sigue siendo un subgénero popular como antes, o como las novelas de vaqueros. Entiendo a lo que voy, a lo que se puede llamar como el pulp de principios del siglo XX, que si uno se pone a pensar, porque por ejemplo La Guerra de las Galaxias es pulp, es literatura, porque también estuvo en libros y estuvo en cine, y eso llegó a una masividad total. Como yo soy masividad total, fue criticado por muchos también, pero de otra forma se mete en el alma de las personas. Y pasa mucho esto con la literatura, como con Conan el Bárbaro y otras cosas más. O sea que ese tipo de cuentos, yo cuando estaba leyendo estos del blog, y no podía parar, y los volví a leer, y antes del Zoom los volví a leer de nuevo, decía, fantástico esta parte, y en un momento agarra y ella dice que quería perder la virginidad y cómo iba a ser ese proceso y el tema de la violencia y, y, y cómo cambiaban las escenas y cómo cambiaban los personajes y el tema de la culpa, el castigo social. Había un montón de cosas que uno puede ir viendo en lo que se llama las diferentes etapas de lectura y profundidad y capas, ¿no? Como las capas de la cebolla que uno va sacando, y a veces uno puede decir esto va más superficial, o uno lo puede pensar que es un relato superficial en una primera lectura, y cuando uno hace una profundidad de lectura,
ve que toca un montón de puntos secundarios que son mucho más profundos. Y ahí está la magia, porque uno empieza a ver cómo se va tocando puntos sociales, puntos políticos, cómo se trata el crimen, montones de factores que creo que están en estos relatos, están también en los relatos de Morin Noir y van a estar en otros relatos que yo no leí, que van a estar incorporados al libro. Así que espérense a futuro que se viene un montón de cosas. Dejo el resto, después sigo y, y me quedé muy contento porque leí y me pareció fascinante. Los dejo al resto que a ver qué opina. Sí, sí, efectivamente, pues estoy muy de acuerdo con el compañero. A mí me llamó mucho la atención Viento de Medianoche en particular, porque es una madre, prácticamente es como un retrato de las cosas que realmente suceden, como decía David anteriormente, en un México. Y bueno, la madre preocupada por la hija que se siente dueña del mundo, dueña de todo, a los 18 años, ¿no? Entonces, la narrativa allí me pareció muy interesante, muy bien hecha, muy amplia también, con palabras que se pueden comprender. La historia de Valentina, que su ilusión era perder la virginidad, como decía ella, encuentra a una imagen eh, prototipada, ¿no? De la belleza y resulta alguien, un asesino, ¿no? Entonces, ese hombre bello que para ella era el ideal para perder esa noche la virginidad, después, ¿qué sucede? Entra el pordiosero que vivía en una posilga, en una casa abandonada, donde no hay nada, donde no tiene a nadie, le falta todo, pero a mí lo que más pues me intrigó fue que aquí se puede interpretar, yo creo, que se puede interpretar de dos maneras, o que ella regresó realmente en espíritu a recobrar el cuerpo y estuvo con él, o que todo lo imaginó él. Y yo ahí me encontré como en un dilema. A mí me fascina, bueno, siempre me ha gustado mucho lo que escribe David, pero este en realidad me golpeó. Y bueno, el final pues, tan triste y tan crudo que describe, y realmente es así como lo describe. El pueblo se le va encima a un pobre cristiano que no tiene nada que ver con, con la muerte de esta mujer, ¿no? De esta muchacha. Y en vez, el verdadero culpable seguirá haciendo muchos daños y matan a este pobrecito desgraciado que encuentran. Y bueno, me parece muy demasiado, como dice el compañero, su nombre, perdón, el muchacho que acaba de hablar, no recuerdo el nombre. Sí, en verdad es algo impresionante, ¿no? La manera de narrar estos hechos, David. Sinceramente me parece muy interesante y es un contexto social, un contexto, como dices tú, no te aceptarían mucho porque tocas también el tema del sexo y de la manera como lo llevas, la descripción y todo. A mí me parece fabuloso, ¿verdad? Viéndolo desde acá, desde donde lo vea, desde mi punto de vista, sí, sinceramente. Y bueno, pues yo creo que sí, esto va a ser algo que realmente la gente le va a intrigar, porque a mí me envolvió todos los dos, pero este en particular me llegó porque dije, wow, qué bonito, qué interesante, hermoso, felicidades. Gracias, gracias, De Vanessa. verdad te Muchas lo digo. gracias.
Vanessa, una pregunta te quería hacer yo, ya hablando de esto de literatura que va un poco por fuera de lo estándar. Donde tú estás, ¿hay también, pasa esto que pasa aquí en Latinoamérica, Centroamérica, que capaz que estas cosas se tienen o se siguen mirando con un poquito como de, oh, qué horrible porque toca tal tema? ¿O se ha superado eso? Bueno, yo creo que la literatura acá, la literatura sajona, sazona, iba a decir en italiano, perdón. Sí, porque es que he vivido toda mi vida, casi, bueno, la mitad allá en Italia y una parte aquí en Londres. De Londres te puedo decir que sí, aquí son menos rigurosos en un sentido, rigurosos, porque aquí son bastante conservadores, por otra parte, y cuando algo no, es no, y son severísimos, ¿no? En cuanto a las cuestiones de censura, yo creo que sí, Inglaterra es un poco más condescendiente. Por ejemplo, en Italia son bastante así lineales. En Italia son mucho más, ¿cómo se dice? Tienen más limitaciones, sí, que en Inglaterra, definitivamente. Ahora escuchemos a David Sarabia, comentarios sobre ti tuyos de parte de lo que escuchaste de dos que te han leído. Pues la verdad, pues muchas gracias a Víctor por sus comentarios, a Vanessa, y dijo Víctor que escribo por capas. El escribir en capas, estamos hablando de la técnica del subtexto. El subtexto es muchas veces decir lo que no se ve, o sea, o yo poder dar un discurso sin necesidad de sermonear al lector. ¿Qué sucede? O sea, que el lector, de manera quizás hasta inconsciente o en base de sus propias experiencias, va decodificando el mensaje en el subconsciente o en el consciente, o da su propia interpretación, como en este caso Vanessa, que se queda en la dicotomía de que si ella ya estaba muerta y regresó de tal, o en su caso también puede ser una alucinación de Valentín, porque en el antecedente se narra que él fue un drogadicto, que igual en su fiesta de 18 años, con el consumo excesivo de drogas, pues su cerebro colapsó, ¿va? Dejándolo en un limbo permanente, creyendo él que todos son los mismos días, las mismas noches, y que él sigue teniendo 18 años de manera perpetua, aunque el reflejo de su rostro, ya sea en un espejo, en un vidrio de una ventana o en el reflejo del agua misma de un charco, pues él ve a un hombre, ¿va? Mayor, quizás mucho mayor por el castigo de la vida y las intemperies y los radicales libres que lo hayan dañado. Eso es lo mágico de cada quien, o sea, que en base a nuestras experiencias, yo soy muy fan, o sea, de Carlos Fuentes y de otros autores que manejan el subtexto. Y pues también, ¿no? Yo leo de toda literatura, de todos los estilos, pero me gusta más eso, pues que se me metan al subconsciente, que me hagan vivir la historia, que me hagan sufrir, inclusive que me hagan soñar o hasta provocar una pesadilla, que es una de mis propósitos e intenciones, ¿verdad? De que, fíjense, esta historia la escribí hace 3 años, casi 4, creo, cuando empecé en mi aventura literaria, y la releí cuando le dije a Víctor, ¿sabes qué? Quiero lanzar este libro, y sentí, no sé, una congoja, o sea, volví a sufrir con Valentín. Al terminarlo y cerrarlo me dejó un mal sabor de boca, o sea, siento que la historia me volvió a golpear, y los demás historias, imagínense, en 7 golpes, o sea, de historias largas. Por eso me gusta el formato largo, porque tiendes a profundizar en los sentimientos, o sea, y como dice Edgar Allan Poe, para someter el alma del lector, mínimo tienes que tenerlo, o sea, agarrado del alma o de donde lo tengas durante mínimo, yo creo, media hora. Y esto lo logra un relato largo.
igual el cuento corto para mí también es fascinante. Cortázar es un maestro de ello, que es como un knockout, ¿verdad? Como él mismo lo dijo. Y cada formato, ¿verdad? Tiene sus cosas maravillosas, como la novela también. Y pues me dio mucho gusto pues que les pues haya agradado, que cada quien pues lo haya analizado, si se fijan, de manera distinta, y, y pues cada quien lo interpretó, y eso para mí es fascinante, de que cada cabeza pues que viva a través de los personajes de manera diferente, pues aunque la historia pues te va guiando y te pone te lleva de manera lineal a un principio, un nudo o un final, pero las emociones y sensaciones las vive cada quien de manera distinta. Maggie, ¿qué te gustaría comentar? ¿Qué te parecieron? ¿Te animarías a leer todo el libro? Ah, por supuesto que sí. Me atrapaste en el momento que leí El viento de medianoche, la fracción que tuve la oportunidad de leer, porque pensé que estaban en dos dimensiones, en la del Ujú. lector y en la que lo estaba escribiendo, en la mente genial de David Sarabia. Ahí donde entra la idea de que cada que lo lee uno va a tener diferente interpretación en los tiempos. Me gustó mucho el desarrollo de la frase, la apunté de hecho, decía ahí, um, las muertas de Juárez, Valentina tenía tan solo 18 años. Creo que sobrepasa la realidad porque los que vivimos aquí en la República Mexicana sabemos historias de Juárez de acá, de este lado, y realmente son crudas, son fuertes. Mujercitas que entran a esa edad y después las encuentran en pedazos, lamentablemente violentadas. Y nada más queda una fotografía tiesa que el viento se va desgastando y esas son las voces que tú interpretas a través de tu literatura, de esas mujercitas que ejerció alguien su violencia, en este caso de Valentina, y que como dice la bien dicho las dos personitas que están ahí contigo, Víctor y la otra dama, es un contexto fuerte que deberíamos de romper esos tabús, porque esa es la realidad y a veces nos arrebasa y no todos tienen los tamaños suficientes para publicarlas, porque son novelas fuertes, con gran aprendizaje. Duro, sí, pero de que te atrapa, David. A mí que tú sabes que yo soy el otro lado de la moneda, Sí. si me Sí. metes, me dan pesadillas. O sea, cuando leí por primera vez mi querida Selene, no pude dormir, ya me imaginaba de que me salían los gatos, ¿verdad? Y yo creo y estoy seguro que este va a ser un éxito, así con la genialidad de tu pluma y pues con la genialidad de tu mente. Ah, ¿Te dejó dormir? no me dejó dormir el ingrato. Donde quiera Aquí que lo lo tenemos a Pinny Winnie como personaje invitado. Hoy, es hoy, hoy. correcto. Aquí hay que tener la cara de puerco, ¿verdad? Entonces, te leí Creo mucho tu que pluma. quiero que Víctor quiere decir algo. Víctor. Claro, claro, adelante, adelante. Eso es justo que decía Maggie, yo creo que es una punta fundamental de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es, Te saludó, te saludó. sí, ya la Hola, conozco. Víctor, Trípoli. Es- o sea, cuando alguien que no está capaz que desde el género del horror o la ciencia ficción o algo llega a este tipo de literatura, lo disfruta o hasta inclusive tiene las pesadillas, como tú decías, o genera ese algo, esa sensación en la persona, quiere decir que logró el objetivo. No importa si es del género, si no es del género, ya lo logró. Y ese es el punto principal. Eso es lo que nos tenemos que basar. Logró el impacto, logró el ponerse a pensar. ¿Por qué? Porque hay dos tipos, como se podría decir, de, de literatura, ¿no? De alguna forma, en este momento. Una que es más desechable y otra que deja algo. Puede dejar un sueño, una pesadilla, un deseo, algo interno que nos salga
Y eso es lo bueno. Cuando uno queda pensando después de leer la obra, el libro, el cuento, pasan los días, pasan las horas y volvemos al mismo, ese es el objetivo logrado. Y puedo poner un paralelismo musical, ¿no? Creo que cualquier persona que haya visto Star Wars sigue pensando capaz que en la música de esas películas, ¿no? Y con la literatura pasa lo mismo. Cuando uno sigue pensando en ese cuento, es como escuchar esa melodía de John Williams en la cabeza. Y pasan los años y se va transformando. El lector se va transformando. Y la persona, supongamos, que lea el cuento de David el día de hoy, cuando lo relea, si le queda eso en la cabeza, dentro de 10, 15 años, 2050, como decía él, lo va a ver de otra forma. O sea, la literatura es mutable, es fija en el texto, en la página virtual o en el papel, pero dentro de nuestro corazón y nuestra mente, como seres cambiantes, es mutable. Y por eso muchos escritores recomiendan que si a uno a veces en algún momento no se siente en comunión con un libro o con un cuento, que lo deje, porque cada libro y cada cuento tiene su momento, y a mí me ha pasado muchísimo. Cuando nos llega el momento de leer eso, es el momento adecuado, y no antes y no después. Nunca forzarse. Yo si me pongo de ejemplo, capaz que es el más común, Ulises de James Joyce, que es un texto muy, muy difícil de abarcar, ¿Verdad? pero sumamente rico. Entonces, claro, también uno tiene su momento en la vida donde uno ve a Ulises y se encuentra con eso y es como un golpe así, viene Mike Tyson y te encaja. ¿Te entiende lo que voy? Tiene su momento, cada cosa tiene su momento. Hay veces que uno tiene que dejar de cantar las cosas, como cuando uno escribe también y deja de cantar varios meses. Y nosotros con David hablamos mucho, y termino con esto, no solamente de esto de decantar, sino que también hablamos de lo que él decía, de la propaganda, del marketing, de cómo llevarlo a la gente, porque eso también es fundamental. No solamente es escribir y producir, sino cómo hacer que eso llegue. Y más desde nuestro punto, en nuestros países, y cómo tenemos que hacer para lograr que efectivamente ese producto llegue y que sea leído. Y ahora gracias a las plataformas, al Zoom y otros medios que tenemos, tanto en Inglaterra, en Italia, en Alemania o donde sea. Eso es fundamental. Y cada cosa es su tiempo. Si una persona baja un PDF, supongamos, de David, el libro este, que sale este año, y pasan 5 años y no lo lee, y lo lee dentro de 5 años, es el tiempo interior. Y eso es fantástico. Capaz que dentro de 5 años esa persona lo bajó, lo lee después de 5 años, y es su momento para leerlo. Y ahí encuentra la comunión literaria. Muy bien. ¿Alguna opinión de alguno de los participantes? Víctor, estás Y callado, quedaste muy es muy, impresionado. perdón, es muy, ya iba yo a decir David, también. más que nada, pues felicitarte. Son relatos que verdaderamente te envuelven. Son relatos de la vida real, porque Casos de la vida real. realmente son ciertos. O sea, que la gente no los quiera ver así, pues qué mal, ¿no? Porque son relatos que verdaderamente han pasado, que han sucedido. El precedente ya ha quedado. Sí, y pues, ¿qué es la ventaja de todo esto? De que tú estás escribiendo para que sepan, para que tomen sus precauciones
y para que todos los demás nos demos cuenta de que verdaderamente el arte de la escritura no cualquiera lo puede tener. Lo podrá estudiar, lo podrá realizar, pero tú tienes esa facilidad, lo mismo que esta Maggie Vázquez. Tienen esa facilidad y esa ligereza de pluma que hacen que con sus palabras entendamos mejor las cosas, las comprendamos y sea adictivo lo que estemos leyendo de ustedes. Claro, tuyo lo de terror, ella cuentos para niños, pero son realmente historias muy difíciles de dejar de leer. El chiste es empezar, porque no quieres parar. Te envuelve, te alienta a continuar leyendo, y esto es algo muy bonito, que verdaderamente te quiero felicitar. Hay que hechizar al lector, yo siempre eso he dicho. Y dicen que en la magia no existen las palabras como abracadabra, hocus pocus, ¿verdad? O sea, cosas así. Igual, o sea, con el dominio de nuestro lenguaje, buscando, muchas veces se puede buscar el párrafo correcto, la estrofa genial, pero también hay que darle soltura, o sea, a la mente, ¿no? Que suelte ese torrente, y ya con la edición, ¿va? Y la corrección, pues se hace se pule, ¿va? Para esculpir, ¿va? Ese mensaje o esa historia, y buscar siempre, o sea, muchas veces sin proponértelo, o sea, hechizar al lector, o sea, tenerlo en vilo, obligarlo a que siga la página, aunque le muestres la escena más espeluznante y espantosa, la lea porque siente el interés, pero no nomás solo horror, ¿verdad? También todas las emociones, tanto como el amor, la esperanza, la justicia, o sea, también un equilibrio de lo que es pues la mente y el comportamiento humano, ¿verdad? Porque para eso es la literatura. Yo pues me inclino, siempre me ha fascinado el terror desde niño, pero ahora como adulto, como un ser ya pues maduro, un hombre casado, de familia, pues siento que en el género, o sea, es un género fantástico, hermoso. Eh, yo lo puedo comparar hasta con la poesía. Aquí está Vanessa, que es una gran poeta que me gusta leerla. Es como la poesía, o sea, de que sueltas, le puedes dar rienda suelta a tu creatividad, o sea, aunque muchos críticos lo vean como un género menor, no lo es. ¿Por qué? Porque yo tengo una filosofía, un pensamiento de que cuando dormimos tenemos sueños o pesadillas, ¿verdad? No hay de otra. Y el terror y sus géneros son la pesadilla, pues la pesadilla, la que nos atrapa, la que nos asusta, o sea, lo que nos da miedo. Entonces en el terror podemos hacer muchos juegos, podemos inclusive mezclar poesía, podemos decir un discurso crítico, hasta puede ser hasta ensayista, o sea, la historia, o sea, a mí se me hace algo tan fascinante que podemos crear un verdadero arte en ese género. ¿Y cómo lo podemos lograr? Obvio, pues con historias que sean interesantes, un tema central, hasta controvertido, social, hasta crítico, y que deje que transmita quizás un conocimiento o una enseñanza o una vivencia, o sea, el terror para mí, híjole, o sea, como lo vuelvo a repetir, o sea, es fascinante y te da bastante juego para hacer muchas cosas. Sí, así es, muchas gracias. Es. Y muchas felicidades. Sí, Vanessa. Sí, bueno, yo quería comentar solo una cosa brevemente. Estoy de acuerdo con lo que dijo Víctor. Víctor se llama. Sí, Víctor. Que o sea, el lector no siempre está predispuesto a leer todo y a seguir todo. Todo tiene su momento, como dice él. Yo estoy de acuerdo. A mí hay muchas lecturas que
me dicen, no, es que tienes que leer esto. Bueno, lo inicio a leerlo y digo, bueno, pues no me envuelve, o no estoy en el estado de ánimo adecuado, o no me interesó, no me envolvió, no llegó a mí. Y eso es para mí muy importante, como comentaba él, independientemente también de que, como comentaba también el compañero de David, que David tiene pues una dote, ¿no? En la pluma, una cualidad muy particular y en la creatividad. Entonces, no es fácil envolver a la persona desde el inicio al final. Yo soy un poquito complicada hablo en personal, pero creo que la mayoría de las personas, para que me envuelva propio una lectura. Y él tiene esa particularidad, la manera como narra, lo que toca, cómo lo toca, de lo que habla, el tema que habla en sus cuentos, son temas muy crueles, muy duros, pero son narrados de manera muy, muy explícita, que llegan a adentrarte, o sea, te llegan a intimidar en el sentido que lo sigues leyendo y lo sigues leyendo y quieres continuar a leer más cuentos de él. Entonces, no toda, como decía Víctor, no toda la literatura y tampoco uno como escritor tiene siempre esa disponibilidad de ponerse a escribir, o el ánimo o el momento. A veces uno tiene necesidad de los espacios, de un break, del descanso, para poder crear, para poder seguir creando. Y bueno, pues eso era lo único que quería brevemente comentar, y felicitar también a David, como siempre, que sabe que lo admiro, lo leo de hace tiempo. y, y pues que me parecen muy interesantes sus cuentos, realmente muy, muy interesantes. Y próximamente novela, también. Bueno. Novela, vamos a... Bueno, ya para cerrar, ¿dónde se puede conseguir tus libros? Mira, ahorita el que tengo en papel, el de mini libro, está agotado. Pero tenemos con Editorial Solaris una saga que se llama Moulin Noir, donde participo aquí su servidor, ¿verdad? También en esta saga, y varios autores esparcidos por toda Latinoamérica y uno de España. Pueden entrar a la plataforma Lectuc. Lectuc es de descarga gratuita. Les aseguro que les van a gustar los personajes, las historias. Yo ahí participo con dos personajes, aquí con el señor que vino a acompañarme, el dios cerdito de la muerte, Piniwini, y Selene. Selene hoy, no, espérense, creo que aquí anda Selene. Escondido entre los rincones como la muñeca fea. Sí, la rinconé aquí. Yo me acordé que tengo un ejemplar aquí en mi oficina. Aquí está Selene y sus gatos. Y el dios Piniwini de la muerte. O sea, ellos dos tienen es como, en realidad son novelas cortas, ambas. O sea, son Moulin Noir Omnibus, Moulin Noir 4, el 5 y el sexto, el gran final. Son capítulos que están, pues, fueron dos novelas cortas que están entregadas en capítulos, y con un gran final, se los aseguro. Y también pues están las historias de mi editor, el director de la editorial, Víctor Gripoli. También hay historias de él ahí que pueden leer. Abril Bailé se llama el personaje, muy interesante, se los aseguro. Y otros personajes de otros autores que son como antihéroes, o sea, hay de todo: batallas, guamazos, navajazos, monstruos y de todo se van a encontrar, y se la van a pasar suave. Ahí pueden buscarlos para que los descarguen. Se pueden dar pues una idea muy amplia, ¿verdad?, de lo que hago. Estas historias sí, la verdad, tienen sus momentos medios disparatados, que Maggie ya las leyó, que era la finalidad, ¿verdad?, del Moulin Noir.
Y pues este nuevo libro que viene en camino, también que con el apoyo de Editorial Solaris, que pues le mando un gran abrazo aquí a mi amigo Víctor por, sin haber leído las demás historias, creyó en él al contarle el proyecto, en apoyarlo, en arriesgarse, aunque lo publiquemos en Amazon, ¿verdad? O sea, no nos va a generar costos en papel y eso, pero arriesgarse en el sentido, pues, de que va a invertir su tiempo, o sea, en leerlo, revisarlo, maquetarlo, darle publicidad, presentarlo, igual junto conmigo. Yo desde aquí, desde el norte de México, él allá desde al sur de, iba a decir hasta la Patagonia, pero no, o sea, ellos están arriba de Argentina. Pero pues vamos a abarcar todo ese espectro, pues vamos a trabajar hombro con hombro y pues más que nada, pues le quiero dar mi agradecimiento por, se está desvelando ahorita Víctor, para él van a ser las 12 de la noche, vaya. 12, no, A ver, estamos bien, Vanessa, ya está de bien. madrugada Ya ya. son las 3 de la Vanessa mañana. Un poquito, ¿cómo fue? 3 de mi la amiga, mañana. mi amiga Fez, por favor, las 3 de la mañana, no puedo creerlo, o sea, muchas gracias, o sea, muchas Pero gracias, soy o un sea, vampiro, soy eres un noctámbula. vampiro, ¿no? Entonces es normal, es normal. Con los vampiros de todas las horas. Mi Ya amiga por Maggie último, también aquí, la escritora de cuentos para niños, que es la antítesis mía y yo soy la antítesis de Qué ella. bonito. Estamos en el extremo no opuesto, ¿no? Muchas Ella felicidades. escribe a los niños y yo a los niños grandotes, o sea, de por alma de último, niño también, por pero último, grandes, David, ¿no? David, por último, ¿dónde quedaron las historias de Ultratumba? Ah, ok, todavía no están publicadas. Bueno, pero sigues escribiendo en ese sentido. Sí, mira, las historias que mencioné del Mowgli Noir pueden a la plataforma Lectuk, ahí las pueden descargar gratis, o sea, nomás que pongan Mowgli Noir, o sea, está en francés. Tengo, pues, que las tengo despatorradas, o sea, en varias revistas, pero pues me centro en Lectuk y en Mowgli Noir porque es lo más reciente, y ahí están 2 novelas cortas entregadas en capítulos y también varias más historias de otros colegas. Estas, las que están reunidas, que va a tener el título del libro Con la bestia en la sangre, va a ser lanzado en la plataforma Amazon. Okay. No tenemos la fecha todavía exacta, Víctor y yo, apenas vamos a trabajar en ello, pero está en tentativa junio, julio, en el siguiente verano. Lo vamos a lanzar por redes, con presentaciones en vivo aquí en Sonora. Ya ando platicando en eso, ando en pláticas, inclusive igual con Víctor y Maggie, para tener un espacio en la Feria del Libro, para que esté ahí en un stand. Vamos viendo a ver cuál editorial nos permite espacio. Andamos en gestiones. ¿Cuándo es, David? ¿Qué fecha? Es una sorpresa. Perdón. Para tentativo junio, en el siguiente verano. Este abril, este marzo, tengo muchos compromisos de trabajo, no voy a estar en stand-by, pero ya en abril voy a entrar con todo para darle seguimiento y pues trabajar en él, en el texto, a tenerlo listo, bonito, chulo, y que salga pues lo más profesional, que digan, lo lanzaron en Planeta. Ya por último, como escritor, ¿qué mensaje tienes tú para la humanidad en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo? Que no dejen de soñar, que hagan lo que más los haga felices. Si son futbolistas, que entrenen. Si les gusta ser escritores, pues que lean mucho, que escriban mucho. Y cualquier disciplina, cualquier ciencia, cualquier carrera profesional, siempre y cuando te haga ser una mejor persona y te haga sentir vivo y sientas que aportes a tu comunidad, a tu familia primero, después a tu comunidad, después a tu país y después al mundo, o sea, que se dediquen a ello de lleno. O sea, el entorno es difícil, tenemos una guerra en Europa, pues nuestra Latinoamérica, como siempre, estamos en crisis por todos lados. Donde nacimos hay oportunidades. Como escritores, pues como dicen, aquí no se lee, pero claro, si el chiste es buscar, trabajar duro y los lectores ahí van a estar. Y pues hacer lo que uno le gusta y no rendirse. Y esperen Con la bestia en la sangre, que les aseguro, como aquí mis
amigos que leyeron como tráiler, ¿no? O sea, Viento de Medianoche, y se quedaron, hasta yo también me congojé hace 3 días que lo leí de nuevo. Como les dije, me dejó un mal sabor de boca, pero no porque me arrepintiera de cómo está escrito, sino lo que la historia me volvió a golpear, ¿verdad? Como les digo, o sea, ahora imagínense todo un libro, o sea, así, quiero sacudir pues a la gente, pues, Muy bien. y que los haga tener hasta pesadillas si se puede, con la buena intención, pues, con la buena intención. Ok, muchas gracias, David. Gracias a todos por su presencia. Es un placer tenerlos aquí. Y gracias a la Agencia Mundial de Prensa en Cataluña, España, y a Radio Nuestra América acá en Estados Unidos. Les damos las gracias por participar en la tercera Expo Literaria de Poetas, Escritores y Narradores. Y que pasen todos ustedes muy buenas noches. Un abrazo virtual. Hasta pronto. Buenas noches, buenos días para Vanessa, buenas noches para nosotros. Gracias. Hasta la próxima. Gracias Placer, gracias la a todos. próxima. Muchas Bye. gracias.